mi gente, muchas veces muchos pacientes después de realizarse un procedimiento quirúrgico como una liposucción o lipoescultura no quedan conformes con su procedimiento quirúrgico porque quedan algunas irregularidades, abultamientos y depresiones que se notan a simple vista a nivel de las áreas tratadas. Puede ser a causa de que le quedó mal a la cirugía, de que hizo una fibrosis, de que no se realizó bien los masajes, de que no tuvo un buen procedimiento quirúrgico. Pues aquí les voy a explicar algunas causas de lo que es una fibrosis después de un procedimiento quirúrgico como una lipoescultura o liposucción. Primero que todo, definir qué es la fibrosis. La fibrosis es un proceso de cicatrización. Cuando se realiza cualquier corte, cualquier trauma en el tejido, como un trauma, una liposucción, un procedimiento quirúrgico, el resultado final será una cicatrización. Pero para llegar a esta cicatrización va a pasar por un proceso que va a traer fibras de colágeno, fibroblastos. Entonces, esto se llama fibrosis. Es el resultado normal de un proceso de cicatrización. Existen dos tipos de cicatrización: cicatrización normal y cicatrización anormal. La cicatrización normal, como ya lo dije, es el resultado final de un proceso quirúrgico. La cicatrización anormal es el resultado exagerado de tejido fibrótico, lo que clínicamente se llama como hiperfibrosis. Es el resultado exagerado del tejido quirúrgico, de la cicatrización del tejido quirúrgico, que puede terminar en hiperfibrosis, hipertrofia y muchas veces hasta en tumores queloides, hasta en tumores de tejido fibrótico. Sin embargo, muchas veces se utiliza este término de fibrosis para un proceso de cicatrización anormal, cuando la realidad es que el proceso de cicatrización anormal es una hiperfibrosis. Entonces, con relación al concepto anterior, se formula la pregunta: ¿por qué se formaría hiperfibrosis después de un procedimiento quirúrgico o una liposucción? Pues existen dos causales súper importantes. La primera causa es con relación a la técnica quirúrgica y la segunda causa es con relación al tipo de cicatrización que es de cada paciente. Cuanto a la técnica quirúrgica, es fundamental tener en cuenta el área trabajada y la manipulación de los tejidos. Mientras más áreas trabajadas, más riesgo de que exista un tipo de cicatrización hiperfibrosis. Y con relación a la manipulación de los tejidos, mientras más se manipule con relación al tiempo, a la forma como se manipulen los tejidos, va a haber más riesgo de producir cicatrización anormal o hiperfibrosis. Con relación a la técnica, muchos cirujanos utilizamos cierta aparatología o ciertas tecnologías que nos ayudan a disminuir esa fibrosis, como la liposucción asistida por vibroaspirador, como la liposucción asistida por ultrasonido, puede ser el Sorin o el Baser, como la liposucción asistida con láser. ¿Sí? Todas estas tecnologías manejan un cierto grado de energía, ayuda a destruir este tejido duro, este tejido fibrótico, este tejido tumoral que tienes por dentro de las áreas tratadas. Y el segundo factor que influye en la formación de hiperfibrosis es el tipo de cicatrización que tiene cada paciente. Tú como paciente tienes un tipo de cicatrización diferente a cualquier otro paciente. Hay unos pacientes que producen exceso de tejido de cicatrización, exceso de colágeno, exceso de fibroblastos. Eso depende del tipo de piel, del tipo de grasa. Y si tú eres una de esas pacientes, vas a tener un proceso de cicatrización anormal, una hiperfibrosis. Y eso no está en nuestras manos, no está en la mano del cirujano. Lamentablemente no podemos hacer nada con relación a ese tipo de cicatrización que tú tienes desde tu constitución. Eso dará como resultado que después de un procedimiento quirúrgico se vean esas irregularidades y esas depresiones, ese procedimiento no estético en tu abdomen. Entonces debes de tener muy presente y muy en cuenta el tipo de cicatrización que tú tienes. Tú lo ves desde antes, haces una cortada y ves aquí que cicatriza ancho y feo, pues ya sabes que por dentro, al hacerte un procedimiento quirúrgico, vas a cicatrizar
ancho, grueso, va a ser muy dura esa cicatriz y puede dejar algunas alteraciones como la hiperfibrosis en las áreas tratadas después de una liposucción. Entonces surge la pregunta, doctor, ¿se puede evitar la fibrosis o la hiperfibrosis? Con relación a los dos conceptos o causales que te di anteriormente, vamos a hablar de cada uno. Con relación a la técnica quirúrgica, el cirujano o el médico, ¿sí?, debe de hacer todo lo posible para evitar la fibrosis, utilizando buena técnica quirúrgica, tratando menos áreas para producir menos cicatrización, manipulando con más delicadeza los tejidos con relación al tiempo y a la forma de manipulación de los tejidos, y utilizando toda la aparatología que sea necesaria para ayudar a evitar o a disminuir grados de cicatrización anormal o hiperfibrosis. Y con relación al segundo causal, que es el tipo de cicatrización de cada paciente, pues te tengo una noticia, que allí nosotros como cirujanos no podemos hacer nada en nuestras manos. Ya es tu tipo de cicatrización, ya es tu tipo de hiperfibrosis que vas a tener como resultado final de esta cirugía. Va a dar resultados no estéticos porque tienes un tipo de cicatrización anormal. Debes de tener en cuenta que hay ciertos factores en tu vida que aumentan este tipo de cicatrización anormal o hiperfibrosis, como un retardo en el proceso de cicatrización. ¿Y qué retarda el proceso de cicatrización? Pacientes fumadoras. Las pacientes fumadoras tienen un proceso de cicatrización. Las pacientes con insuficiencia venosa, que sufres de varices, sufres de todas esas causas que te da insuficiencia venosa, vas a tener un proceso de cicatrización anormal o hiperfibrosis. Las pacientes que tienen un grado de desnutrición, que no comen bien, así lleguen gorditas, pero no tienen todos los nutrientes necesarios para producir un buen proceso de cicatrización, vas a tener un mal proceso de cicatrización o hiperfibrosis. Entonces surge la pregunta, después de una segunda liposucción, ¿tengo más riesgo de formar fibrosis o hiperfibrosis? Claro que sí. Porque recuerda lo que te dije, lo que te mencioné anteriormente. Mientras más manipulación haya de los tejidos, más es el riesgo de tener fibrosis o hiperfibrosis. Mientras más áreas, mientras más veces trates tus tejidos, vas a producir más hiperfibrosis. Entonces, si te haces una segunda liposucción, tienes más riesgo de producir fibrosis. Si te haces una tercera liposucción, tienes más riesgo de producir fibrosis. Si te haces una cuarta liposucción, tienes más riesgo de producir fibrosis. Y si a todo eso le sumas los factores de fumar, insuficiencia venosa o desnutrición, pues vas a tener más riesgo de producir fibrosis, mi querida y hermosa paciente. Ciertas pacientes que me dicen, doctor, no me realicé un drenaje linfático ni me hice los masajes después de mi procedimiento anterior. ¿Eso influye a que se haya formado fibrosis? Claro que sí. El drenaje linfático es una técnica que se realiza manualmente y con aparatología para hacer que el proceso de cicatrización sea uniforme, llegue a un resultado final normal, que es una fibrosis normal. Pero si no te haces drenaje linfático, se puede acumular líquido y este líquido se llama que se forman seromas. Estos seromas, como te dije antes, retrasa o atrasa el proceso de cicatrización y todo lo que atrasa el proceso de cicatrización va a terminar en una cicatriz fibrótica. Va a haber acumulación de tejido grueso, de colágeno, de fibras de colágeno, de fibrógeno, que ayuda a producir la hiperfibrosis. Pero el realizarte masajes no te garantiza de que no vayas a producir una fibrosis. Ayuda mucho el drenaje linfático o el masaje, como nosotros llamamos, a disminuir el riesgo, pero eso no te garantiza el no producir fibrosis, porque acuérdate que tú tienes un factor fundamental que es tu tipo de cicatrización. Y si a eso le sumas otros factores, que fumar te ayuda a cicatrizar mal, pues debo de hacer lo necesario. Debo hacer un buen drenaje linfático para disminuir en algo el riesgo de producir hiperfibrosis. ¿Puedo tomar alguna medicación o algún medicamento que me pueda ayudar a disminuir la fibrosis? No existe comprobado algún medicamento específico que ayude a disminuir la formación de fibrosis o hiperfibrosis. Pero como te expliqué,
que es un proceso de cicatrización y que ciertos causales o factores pueden desarrollar un enlentecimiento en el proceso de cicatrización y una formación de fibrosis. Entre esos, uno de los causales es la desnutrición o la falta de algunas vitaminas. Enseñar a prepararte para tener los niveles de nutrientes y vitaminas necesarios para producir un proceso de cicatrización normal. ¿Como cuáles? La vitamina A, la vitamina C, ¿sí? Todas estas vitaminas influyen en el proceso de cicatrización, en la formación y síntesis de colágeno, de fibroblastos, en la angiogénesis, ¿sí? Son términos médicos que ayudan a llevar uniformemente hacia un proceso de cicatrización normal, a modular todo este proceso de cicatrización. Hay cierta medicación biológica, cierta sueroterapia que te ayuda a modular el proceso de cicatrización normal para que sea una cicatrización sin un resultado no estético. También en mi consulta a diario me preguntan, doctor, ¿qué tratamiento es el ideal para eliminar la fibrosis? ¿Verdad? No hay un tratamiento, no hay un protocolo ideal para eliminar la fibrosis. El pasar del tiempo se han hecho muchos estudios y se ha probado con muchas técnicas, mucha aparatología, muchos tratamientos que ayudan a disminuir la fibrosis o la hiperfibrosis. En algunos ha dado resultado que muchas veces ha eliminado una gran cantidad, un porcentaje de fibrosis. Entre estos tenemos ciertas tecnologías o aparatologías como el uso de tecnologías, el soldering, el baser, el láser, sí, que son tecnologías de ultrasonido o de láser. Existe también aparatologías en los centros de estéticas donde te realizan los drenajes linfáticos, como carboxiterapia, ozonoterapia, ayuda a llevar a un proceso de cicatrización normal. Existen algunas enzimas que ayudan a llevar al proceso de cicatrización, que son las que faltan y las que producen ese exagerado formación de colágeno, como cuáles: la colagenasa, la hialuronidasa, la lipasa. Son enzimas que ayudan a llevar a un proceso de cicatrización normal y se pueden probar. Muchas veces dan resultados muy satisfactorios. Como tu paciente, el compromiso de hacer todas las recomendaciones que tu médico te diga y de cuidar y querer tu cuerpo para que resulte en un proceso de cicatrización normal y no vayas a hacer otras cosas que resulten en un proceso de atrasar la cicatrización y resulten en un proceso de cicatrización anormal o hiperfibrosis. Bueno, mi gente, en conclusión, el hecho de que algunos pacientes formen o no formen hiperfibrosis es de cada paciente. Hay pacientes que sin haberse realizado ningún procedimiento quirúrgico ya tienen esas irregularidades por esa formación fibrótica, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que vienen con depresiones, irregularidades en el abdomen. Muy comúnmente veo depresiones, irregularidades en los glúteos, en la parte inferior subglútea, en las piernas. Veo muchas irregularidades y son pacientes que no se han realizado ningún procedimiento quirúrgico. Entonces, eso ya es constitutivo de cada paciente. Es la constitución biológica de tu proceso de cicatrización y eso es indeterminante, y como médicos nosotros no podemos hacer nada con relación a tu constitución de producir fibrosis. Bueno, mi gente, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like, aprieta la campanilla para que te salgan las notificaciones cuando realicemos nuestros videos. Y si estás interesado en alguna pregunta, tienes alguna duda, por favor escríbame, coménteme, que con mucho gusto y todo el placer te la responderé. Les mando un abrazo, mil bendiciones y los saluda su médico Five Star, Dr. John García.